Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 1, tercera parte. E supremi apostulatus. Desvelo con los jóvenes sacerdotes. Tampoco no hay que descuidar a los nuevos sacerdotes cuando salen del seminario. Se abren comillas. Que los sacerdotes principiantes y los recién salidos del seminario no echen de menos vuestros cuidados. A estos os lo pedimos con toda el alma. Atraedlos con frecuencia hasta vuestro corazón, que debe alimentarse del fuego celestial. Encendedlos, inflamadlos de manera que anhelen solo a Dios y el bien de las almas. Nos, ciertamente, venerables hermanos, proveeremos con la mayor diligencia para que estos hombres sagrados no sean atrapados por las insidias de esta ciencia nueva y engañosa, que no tiene el buen olor de Cristo y que, con falsos y astutos argumentos, pretende impulsar los errores del racionalismo y del semirracionalismo. Contra esto ya el apóstol precavía a Timoteo cuando le escribía: guarda el depósito que se te ha confiado, evitando las novedades profanas y las contradicciones de la falsa ciencia que algunos profesan extraviándose de la fe. Primera a Timoteo 6:20. Se cierran comillas. Hay que cuidar a los sacerdotes recién ordenados. Abrimos comillas. Nos tenemos una gran tristeza y un dolor continuo en el corazón. Romanos 9:2. Al comprobar que es aplicable a nuestra época aquella lamentación de Jeremías. Los pequeños pidieron pan y no había quien se los partiera. Lamentaciones 4:4. No faltan en el clero quienes, de acuerdo con sus propias cualidades, se afanan en cosas de una utilidad quizá no muy definida, mientras, por el contrario, no son tan numerosos los que, a ejemplo de Cristo, aceptan la voz del profeta. El Espíritu me ungió, me envió para evangelizar a los pobres, para sanar a los contritos de corazón, para predicar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista. Lucas 4:18. Se cierran comillas. Supongo que el Papa en ese momento, al decir que muchos sacerdotes empleaban su tiempo en cosas muy ajenas al ejercicio de su ministerio, a la enseñanza del catecismo, a la administración de los sacramentos, etc., se acordaba de su diócesis. ¿Qué podría decir hoy? ¿Dónde hay una parroquia en que el sacerdote esté en el confesionario esperando a los penitentes? Hay que ir a la casa parroquial. El sacerdote ha salido o no tiene tiempo, y los fieles no se atreven a insistir y no se confiesan. San Pío X insistió siempre en que la primera ocupación del sacerdote es la de enseñar el catecismo. Los sacerdotes de ahora dicen: no, esa no es mi obligación, sino la de los padres. Por supuesto que los padres tienen que enseñar a sus hijos los rudimentos del catecismo y está muy bien, pero el sacerdote es quien tiene la ciencia para impartir la enseñanza religiosa, no para pronunciar grandes discursos filosóficos a un grupito de gente selecta, sino para tener las aptitudes para transmitir la ciencia religiosa a los niños y a las personas sencillas. Existe el peligro de dejarse absorber por ciencias muy especulativas y no adaptarse a toda gente. Hay que saber adaptar la ciencia que hemos recibido a las personas a quienes nos corresponde enseñar. Eso mismo es lo que dice San Pío X. La enseñanza de la religión es el camino más importante para replantar el reino de Dios en las almas de los hombres. Y añade: ¿cuántos son los que odian a Cristo, los que aborrecen a la Iglesia y al Evangelio, más por ignorancia que por maldad?
De ellos podría decirse con razón: blasfeman de todo lo que desconocen. Judas 10. Precisamente de aquí procede la falta de fe de muchos, pues no hay que atribuir la falta de fe a los progresos de la ciencia, sino más bien a la falta de ciencia. De manera que donde mayor es la ignorancia, más evidente es la falta de fe. Por eso Cristo mandó a los apóstoles: id y enseñad a todas las gentes. Mateo 28. Una caridad paciente. San Pío X pide luego a los obispos que procuren que los sacerdotes se ejerciten en la caridad. Abrimos comillas. Para que el trabajo y los desvelos de la enseñanza produzcan los esperados frutos y en todo se forme Cristo, quede bien grabado en la memoria, venerables hermanos, que nada es más eficaz que la caridad. Se cierran comillas. El consejo que da aquí tiene mucha importancia. Consideremos las dificultades que han sufrido los tradicionalistas en sus parroquias. Los sacerdotes que no tienen caridad tienden a juzgar a los hombres tal como tendrían que ser y no tal como son, y cierran sus ojos a la realidad. Si un joven sacerdote entra en contacto con las almas habiendo establecido categorías en su mente, teniendo el prejuicio de que los cristianos tienen que ser de tal o cual modo, no puede recibir al pecador que acude a él, y todos somos pecadores, como médico del alma, sino como juez, y así condena, reprende y corrige al penitente. El resultado es que la gente se aleja de él. Imaginaos que en un hospital diga el médico: todos estáis demasiado enfermos, no os puedo cuidar a todos, vuestro único remedio es morir. O bien, otro médico que solo adopta medios extremados: hay que cortar la pierna. Este último médico quizás sabe analizar, pero no tiene sentido para diagnosticar, ese sentido que tenían los médicos rurales, pues enseguida sabían adivinar la enfermedad. Todo el mundo los quería. Así pues, los sacerdotes tienen que mostrarse como médicos de almas. San Pío X lo dice y lo explica. Se abren comillas. Quede bien grabado en la memoria, venerables hermanos, que nada es más eficaz que la caridad, pues el Señor no está en la agitación. Tercer libro de los Reyes 19:11. Es un error querer atraer a las almas a Dios con un celo amargo. Es más, increpar con acritud los errores, reprender con vehemencia los vicios, a veces es más dañoso que útil. Ciertamente el apóstol exhortaba a Timoteo: arguye, exige, increpa, pero añadía con toda paciencia. 2 Timoteo 4:2. También en esto Cristo nos dio ejemplo. Venid, así leemos que Él dijo: venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Entendía por los que trabajaban y estaban cargados, no a otros, sino a quienes están dominados por el pecado y por el error. ¡Cuánta mansedumbre en aquel divino Maestro! ¡Qué suavidad! ¡Qué misericordia con los atormentados! Isaías describió exactamente su corazón con estas palabras: pondré mi espíritu sobre él, no gritará, no hablará fuerte, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que todavía humea. Isaías 42:1. Y es preciso que esta caridad paciente y benigna, 1 Corintios 13:4, se extienda tanto a aquellos que nos son hostiles como a los que nos siguen con animosidad. Somos maldecidos y bendecimos. Así hablaba Pablo de sí mismo. Padecemos por persecución y la soportamos. Difamados, consolamos. 1 Corintios 4:12. Quizá parecen peores de lo que son, pues con el trato, los prejuicios, los consejos y ejemplos de los demás
y en fin, con el mal consejero del amor propio, se han pasado al campo de los impíos. Sin embargo, su voluntad quizás no es tan depravada como pueden aparentar. Se cierran comillas. No hay que sacar conclusiones precipitadas. La dureza es mala consejera. Siempre saca conclusiones exageradas de cualquier cosa que se dice. Siempre interpreta las palabras de los demás en su sentido más duro. Por ejemplo, hay personas que dicen: el Papa ha dicho tal cosa, por lo tanto es un hereje y por lo tanto ya no es Papa. Ese es un razonamiento simplista. Basta sacar una frase de su contexto para concluir: es un hereje. Para ser hereje hay que ser pertinaz en el error y no basta con haber pronunciado una frase herética. Por ejemplo, sobre el tema de la Santísima Trinidad, tema que es muy difícil, todos nosotros podemos equivocarnos expresándonos incorrectamente y decir algo que no sea muy ortodoxo. Si alguien nos lo señala, lo corregimos. Pero qué horrible sería si alguien nos acusase enseguida de herejía y excomunión. Algunos no dudan en sacar conclusiones increíbles. Ese ha dicho tal frase, así que es un liberal, y si es un liberal, seguro que es un masón, por lo tanto está excomulgado. ¡Ja! Con semejantes razonamientos todo el mundo sería masón. Es muy peligroso dejarse llevar por conclusiones precipitadas. Respecto al Papa, a veces se oye decir: firmó el documento sobre la libertad religiosa y ese decreto es herético, así que el Papa es un hereje y ya no es Papa. En primer lugar, se tendría que estudiar de manera muy exacta si ese decreto es realmente herético. Después preguntarse si el Papa era perfectamente consciente de lo que firmaba. Se sabe que él mismo hizo añadir algunas frasecitas para decir: el decreto de la libertad religiosa es conforme a la tradición. Por supuesto que eso no es cierto, pero él lo creía así en su pensamiento. Así que no se puede concluir con demasiada rapidez, porque las consecuencias serían demasiado graves. Algunos dicen: no hay papa, de modo que los cardenales que ha nombrado no son tales, y cuando estos mismos elijan un nuevo papa, no lo será porque los cardenales no lo son en realidad. ¡Ja! ¿Hasta dónde van a parar? ¿Quién va a nombrar al próximo papa? ¿La providencia? Sí, pero la providencia emplea a los hombres. Es meterse en un agujero negro. Ahí es donde vienen a parar las conclusiones precipitadas. ¿Cómo no extrañarnos de que los fieles vayan a otras partes? Al Palmar de Troya, donde ahora Clemente se ha hecho papa con toda su corte de cardenales, o a la iglesia latina de Tolosa, o a otros lugares. Se les empujó a buscar una autoridad y terminan en las sectas, rompiendo completamente con la iglesia. Hay que tener mucho cuidado y ser muy prudentes antes de afirmar algo. A los que hablan de ese modo les falta el espíritu de caridad y por consecuencia el realismo. Son idealistas y razonadores especulativos. El sacerdote es médico de almas. El sacerdote es médico de almas. Cuando hay que examinar los pecados de alguien, hay que considerar, por supuesto, el pecado en sí mismo, es decir, si la acción cometida es un pecado grave. Pero puede ser que el penitente no sea culpable subjetivamente. Por ejemplo, si quizás no sabía que lo que hacía era un pecado grave, o fue presionado, condicionado, o estaba en un momento en que no era consciente de lo que hacía. Hay que examinar todas estas circunstancias porque juzgar las cosas sin estudiarlas no sería realista. Insisto otra vez en que el sacerdote es médico de almas. Tiene que preguntar al penitente que le viene a pedir consejo cómo sucedió eso, cómo pudo ponerse en tal situación, etc. Deje que primero se explique para poder darle luego el remedio. Es algo muy importante.
Desde el seminario hay que tratar de adquirir la virtud de prudencia y no endurecerse ni encerrarse en razonamientos en que uno mismo se extravía o puede extraviar a los demás. La acción católica. San Pío X pasa luego al tema de los medios que hay que emplear. Se abren comillas. No es mi intención que en todo este esfuerzo tan arduo para restituir en Cristo a todas las gentes, no contéis vosotros y vuestro clero con ninguna ayuda. Sabemos que Dios ha dado mandatos a cada uno referentes al prójimo. Eclesiástico 17:12. Se cierran comillas. El Papa pide aquí que no se descuide la acción católica, es decir, las asociaciones de fieles que ayudan al sacerdote a difundir la enseñanza que supone la vida cristiana. Se abren comillas. Así que trabajar por los intereses de Dios y de las almas es propio no solo de quienes se han dedicado a las funciones sagradas, sino también de todos los fieles, y ciertamente cada uno, no de acuerdo con su iniciativa y su talante, sino siempre bajo la guía y las indicaciones de los obispos. Que los católicos formen asociaciones con diversos propósitos, pero siempre para bien de la religión. Nuestros predecesores desde ya hace tiempo las aprobaron y las sancionaron dándoles gran impulso. Y no dudamos de honrar esa egregia institución con nuestra alabanza y deseamos ardientemente que se difunda y florezca en las ciudades y en los medios rurales. Sin embargo, de semejantes asociaciones nos esperamos ante todo y sobre todo que cuantos se unen a ellas vivan siempre cristianamente. Se cierran comillas. Para conocer bien las ideas de San Pío X sobre la acción católica, hay que referirse a la alocución que pronunció el 25 de septiembre de 1904, donde pide que la acción católica esté presidida por tres principios: piedad, estudio y acción. Conocemos grupos como la Juventud Estudiante Católica, JEC, la Juventud Obrera Católica, JOC, la Juventud Agrícola Católica, JAC, que nacieron por iniciativa de un sacerdote belga, el padre Cardin, que luego fue cardenal. El lema de este sacerdote era ver, juzgar y obrar. Es muy distinto de lo que proponía San Pío X, piedad, estudio y acción. La piedad, por decirlo de algún modo, provee al estudio según los principios de la religión católica, y luego la acción a la que gobiernan la piedad y el estudio, mientras que en el lema ver, juzgar y obrar, primero se pone ver, que es una acción, es decir, comportarse como una persona que se dedica a cualquier otra cosa, empezar por ver y juzgar, y después obrar. ¿Cómo se pueden ver así las cosas? ¿Cómo se pueden juzgar? ¿Cómo va a estar dirigida su acción? Cuando yo era arzobispo de Dakar, me acuerdo que visité grupos de la JOC y les hice ver el peligro de este lema. Por ejemplo, se ve que algo no funciona en el trabajo, luego se juzga. ¿Por qué hay algo que no funciona? ¿Cuál es la causa? La autoridad, es decir, el jefe. Y entonces se obra. Hay que luchar contra él. Lo mismo en la parroquia. Si algo no funciona bien, la culpa es del párroco, así que hay que luchar contra él. De este modo se cae en el principio revolucionario. Para los jóvenes nunca sucede nada por culpa suya. La culpa es siempre de la autoridad. Esto explica cómo los movimientos de la acción católica, que en un principio tenían muy buenas intenciones, acabaron convirtiéndose en asociaciones revolucionarias. ¿Qué puede haber de más revolucionario que la acción católica obrera? Toda la culpa es de la sociedad, así que hay una rebelión contra ella y un deseo de cambiar sus estructuras. Esta es la revolución generalizada. En primer lugar, la piedad.
Es muy importante volver a los auténticos principios de la acción católica. En primer lugar, la piedad, y antes que nada, rezar y pedir la gracia a Dios. Luego, estudiar las enseñanzas de la Iglesia para obrar según los principios de una acción realmente católica. Este es el orden normal. San Pío X continúa diciendo: muchos ejemplos luminosos de estos por parte de los soldados de Cristo tendrán más valor para conmover y arrebatar las almas que las exquisitas disquisiciones verbales, y será fácil que, rechazado el miedo y libres de prejuicios y de dudas, muchos vuelvan a Cristo y difundan por doquier su doctrina y su amor. Todo esto es camino para una felicidad auténtica y sólida. El resultado será el siguiente. Se abren comillas. Si se vive de acuerdo con las normas de vida cristiana, venerables hermanos, ya no habrá que hacer ningún esfuerzo para que todo se instaure en Cristo, y no se crea que esto se refiere únicamente a la consecución de los bienes eternos. También ayudará todo ello en grado máximo a los intereses públicos de las naciones, pues, una vez logrados esos objetivos, los próceres y los ricos asistirán a los más débiles con justicia y con caridad, y estos a su vez llevarán en calma y pacientemente las angustias de su desigual fortuna. Los ciudadanos no obedecerán a su ambición sino a las leyes. Se aceptará el respeto y el amor a los príncipes y a cuantos gobiernan el Estado, cuyo poder no procede sino de Dios. Romanos 13:1. ¿Qué más? Entonces, finalmente, todos tendrán la persuasión de que la Iglesia, por cuanto fue fundada por Cristo, su Creador, debe gozar de una libertad plena e íntegra. Se cierran comillas. San Pío X, antes de acabar, expresa un deseo. Se abren comillas. Que Dios, rico en misericordia, Efesios 2:4, acelere benigno esta instauración de la humanidad en Cristo Jesús, porque esta es una tarea no del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Y nosotros, venerables hermanos, con espíritu humilde, Daniel 3:39, con una oración continua y apremiante, pidámoslo por los méritos de Jesucristo. Se cierran comillas. Y después se vuelve hacia la Santísima Virgen. Utilicemos ante todo la intercesión poderosísima de la Madre de Dios, y os animamos también a tomar como intercesores al castísimo esposo de la Madre de Dios, patrono de la Iglesia Católica, y a San Pedro y San Pablo, príncipes de los apóstoles. Al final, el Papa imparte su bendición apostólica. Esta es la encíclica tan hermosa de San Pío X, que resume un poco todas las encíclicas de los papas y todo lo que ellos enseñaron antes que él. Hace hincapié en lo más importante: instaurare omnia in Cristo. Hoy, lo mismo que en su tiempo, esta es la finalidad del sacerdocio.